le bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda parte del servicio virtual. En esta ocasión tenemos el mensaje libres de el espíritu de la preocupación. Libres del espíritu de la preocupación. La preocupación es algo que a nosotros los seres humanos pues nos parece muy normal, muy natural. Para los seres humanos el preocuparse es algo obvio, dadas las circunstancias, dadas las diferentes situaciones adversas. Pues el preocuparse lo vemos como algo que es normal hasta cierto punto. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, dice lo contrario. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que dice nuestro Padre Eterno y cómo la preocupación influye como puertas abiertas. Es decir, la preocupación es un pecado más, así como mentir. Ahora, tal vez usted dirá, es que preocuparse es normal. Bueno, ese es su criterio, pero el criterio de la palabra de Dios es otra. Te quiero que lo veamos, que comprendamos, que entendamos y que entremos en conciencia de que el cristiano no debe preocuparse en nada, en absolutamente nada. Dios es nuestro Padre y Él cuida de nosotros. Somos sus hijos, somos su pueblo. Y cuando nos preocupamos, dudamos de su responsabilidad como Padre, dudamos de su paternidad, dudamos de su señorío. Bueno, definamos lo que es preocupación. Preocupación yo lo busqué con Google y preocupación tiene diversos sinónimos. Preocupación, el sinónimo de preocupación es angustia, inquietud o temor que puede ocurrirle a una persona por alguna razón. Esa es una definición. Pero sinónimos de preocupación es el desasosiego, intranquilidad, ansiedad, nerviosismo, inquietud, pesadumbre, malestar, desazón, insomnio, angustia, manía y neurosis. Esos son sinónimos que son tomados de internet, estos sinónimos. Ahora, imagínese usted si usted tiene alguno de ellos, o cuando pues no va a estar uno afectado por esto. Yo personalmente hubo un tiempo en el cual yo era inconsciente de que estaba preocupado. A mi propio parecer yo no tenía preocupación y tampoco era consciente de que la preocupación era un mal que yo tenía que evitar, porque todo lo que es malo no proviene de Dios. La preocupación no es bueno, no es buena. Aunque algunos quieren darle a entender de que es bueno estar preocupado para enfocarse, pero no. La verdad es que no es cierto. La verdad es que tú puedes estar enfocado sin preocuparte, simplemente teniendo responsabilidad, que eso es normal, eso es correcto. Definición de preocupación. Bueno, angustia. Es una angustia, una inquietud o temor que ocurre en la persona por alguna razón. Generalmente esa razón puede ser una situación del pasado y por eso te estás preocupando. Puede ser una situación que está ocurriendo hoy en el presente, actualmente, o puede ser por algo que va a ocurrir. Te altera los ánimos. Es una alarma que se activa por una amenaza o por un peligro
a tu confort, a tu bienestar, o pues a tu costumbre del día a día. Te está sacando del lugar de comodidad y te está amenazando. Sientes una amenaza y entonces entra la preocupación. Nosotros debemos de evitar esto, debemos de evitar que esa preocupación tome lugar en nuestra vida. Las amenazas ocurren, los problemas ocurren. El problema es que nosotros, como no lo vemos, no lo vemos anormal, lo vemos normal, nos preocupamos. Y seguimos preocupados y alimentamos la preocupación todos los días y entramos en problemas y en tribulaciones y hasta en enfermedades del cuerpo, sin saber de que todo fue producto de que nos estuvimos preocupando. Y una preocupación trae angustia, y la angustia trae temor, y después el temor trae depresión. Y así, hasta que también ocurran no solamente enfermedades mentales, sino también enfermedades físicas. Así que la preocupación es una alarma, ¿sí?, ante una situación de amenaza. Pero es una alarma que no proviene de Dios. Esa no es el deseo de Dios que te preocupes. Genera sustancias químicas en el cuerpo, la preocupación, que son dañinas para la salud. Entonces cualquier cosa puede ocurrir en tu cuerpo, ¿no? Se puede generar un tumor, se puede generar un cáncer, se puede generar un problema en algún órgano de tu cuerpo, problemas del corazón, presión alta, diabetes, o sea, cualquier tipo de cosa pudiera suceder debido a estar preocupado. Vivir preocupado es asumir la vida en una alerta constante y de peligro. Bueno, es un asunto serio esto. El que se preocupa no puede estar relajado ni disfrutando nada de la vida. Nada de lo bueno de la vida te puede causar disfrute porque estás preocupado, estás en una situación en la cual de alguna manera también estás estresado. Te está afectando de tal manera que te quita el buen humor y estás angustiado y sin paz. Así que esto no es de Dios, esto no es de Dios. Todas estas cosas que estoy hablando son cosas que no provienen del Señor. Provienen de la actitud personal y provienen también de espíritus que ministran, espíritus malignos que ministran todas estas cosas. Ahora, pero somos nosotros los que les damos cabida a esos espíritus. No los vamos a culpar, somos nosotros los responsables, usted y yo, de preocuparnos. Sí, entonces yo me estaba preocupando y no me daba cuenta, hasta que el Señor me dijo, te tienen en una cárcel. Me dijo a mí hace unos 2 años atrás, te tienen en una cárcel y te tienen atado y te tienen torturado por tu preocupación. Entonces la verdad es que yo me puse a pensar, pero ¿de qué estoy preocupado? Pero yo no siento que yo estoy preocupado. Bueno, pero sí estaba. Entonces me analicé profundamente, fui muy exhaustivo y encontré que sí estaba preocupado y sabía por qué. Nada más que no estaba consciente, no le había prestado atención a esa preocupación. Yo lo veía muy normal. Posiblemente usted le pase lo mismo que a mí. Usted pueda decir, yo no estoy preocupado, pero tal vez lo esté. Así que tiene que analizarse, tiene que verificarse, porque tiene que cerrar las puertas de la preocupación, porque no es de Dios, no es tampoco obviamente de un hijo de Dios el que se preocupe. Y lo vamos a ver bíblicamente. Algunas preocupaciones son temporales, por un momento, y otras preocupaciones pueden durar semanas o meses, o años otras incluso. Hay diferentes tipos de preocupaciones porque dependen mucho de las circunstancias, si son temporales, si son de varios días o varias semanas, o si es una situación que se está alargando. Cuando no se sale de la preocupación, cuando esa preocupación es larga y no termina,
entonces se vuelve un asunto crónico y la persona entra en depresión y angustia crónica. Es cuando la persona está viendo el problema y no le encuentra una salida. No le encuentra una salida a la situación. La preocupación lo está llevando al estrés y a la ansiedad. Ahora, entendamos algo. Cuando hay problemas, tenemos que atender el problema y tenemos que resolver el problema. Eso se llama ser responsable con uno mismo y con los demás. Sobre todo con las personas que están cerca, familiares o no. Así que tú eres responsable. Si tú eres un jefe en tu trabajo y tienes empleados a tu cargo, tú eres responsable de lo que ellos hacen. Tú tienes que hacer que ellos cumplan sus labores, tienes que supervisar, tienes que hacer diferentes funciones, y eso no significa que te estás preocupando por eso. No, lo que significa que tú estás cumpliendo tus funciones y cumpliendo tu responsabilidad. Entonces no enredemos o no confundamos lo que es atender una situación difícil, una situación grave, o resolver ese problema grave. O sea, no confundamos eso con el estar preocupado. Ahora, usted puede resolverlo, usted puede atender algo que es grave, que inclusive es una amenaza para usted, para su confort, sin estar usted preocupado. Simplemente usted está confiando de que usted lo va a resolver. Simplemente usted está confiando que las cosas van a salir bien. Está pensando positivamente. Pero cuando ya empieza la persona a pensar negativamente y comienza a dudar, entonces pues ya entra la preocupación a funcionar. Así que es un problema de actitud para muchos, ¿sí? Es un problema de actitud, correcto, del carácter, que tienes que resolver. Que tienes que resolver más si eres hijo de Dios. Pero también se vuelve un problema espiritual. Y espiritual, y después se vuelve un problema de enfermedad mental y enfermedad física. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algunos ejemplos de preocupación para que nos podamos identificar. ¿Qué pasa si no encuentro trabajo? Es una forma de preocuparse. Alguien que no tiene trabajo ha pasado ya varios meses sin trabajar, no ha encontrado trabajo y casi ya no tiene para comer. Entonces está preocupado. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? Ahora usted dice, bueno, tiene razón de estar preocupado. Sí, pero si es cristiano, si es hijo de Dios, no tiene razón de estar preocupado, y lo vamos a ver más adelante. Veamos otro ejemplo de preocupación. ¿Qué pasa si me despiden? Siento que mi jefe me quiere despedir. ¿Cuántos han sentido esa sensación en algún momento cuando han estado ustedes en alguna empresa trabajando y sienten un negativismo hacia su persona o hacia lo que usted hace, o las cosas que usted está haciendo no están saliendo bien, están saliendo mal, y las ventas van bajando? Y tiene que ver con que usted no está siendo eficiente en las ventas. Usted se ha esforzado, pero las cosas no han resultado. Usted siente que muy cerca, siente usted como que lo quieren despedir. Tiene temor, ¿sí? Pero también está preocupado. Todo está conectado: el temor, la ansiedad, el estrés, la angustia, la inquietud con la preocupación. Otro ejemplo, casi no tengo ahorros. ¿Cómo hago si me enfermo? ¿Qué pasa si me enfermo o alguno de mis hijos se enferman? O alguna de las personas de mi casa se enferman. Si soy el único sostén de la casa y no tenemos ahorro, ¿qué problema? Y tienes temor de que alguien se enferme, y ese temor te puede llevar a la preocupación. Otro ejemplo de preocupación: ¿qué pasa si la persona que amo me deja o me abandona? Y sientes como que eso podría pasar. Tienes como ese sentir de que la persona que tú amas, la persona
podría abandonarte, podría dejarte, y te comienzas a preocupar. Siento que la persona que está a mi lado no me quiere, no me ama. ¿Será que me está engañando? Y te comienzas a preocupar. Estoy ya viejo, me preocupa quedarme solo. ¿Cuántos ya de personas de la tercera edad entran en una preocupación debido a una inestabilidad financiera o a una escasez de relación por parte de la misma familia, a la soledad misma? ¿Cuántas personas comienzan a temer y a entrar en preocupación? Otro tipo de preocupación, otro ejemplo, cada día es más difícil vivir, el dinero no alcanza y todo sigue subiendo de precio. ¿Qué voy a hacer? No hay forma que me aumenten el salario. ¿Qué hago? Ya el dinero no alcanza. Es otra preocupación más. Otra preocupación, se me gastó el dinero del mes y tengo que pagar la luz y el agua. No puedo pagar la luz y el agua, nos van a cortar la luz y el agua. O ya no hay dinero para comer. Se acabó, se gastó por diferentes salidas, por una crisis que tuviste y no hay dinero para alimentar a la familia. ¿Qué voy a hacer? Vean ustedes que todas estas preocupaciones son válidas humanamente. Entonces yo creo que vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Y vamos a ver varios versículos con varios ejemplos para que nos ayuden a entender el asunto de la preocupación. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les dijo a sus discípulos. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Es decir, Jesús estaba predicando desde la barca. Despidió a la multitud y los discípulos se montaron en la barca. Y comenzaron a navegar hacia mar adentro. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, había viento fuerte y las olas entraban en la barca y la barca se estaba llenando de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús. Mientras estaba sucediendo todo eso, que el viento sonaba, las olas crecían, las olas llenaban la barca, Jesús dormía. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tuvieron que despertarlo, él seguía dormido. Tuvieron que despertarlo y le dicen: ¿qué te pasa, maestro? ¿No miras que tenemos problemas? Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿por qué estáis así preocupados, amedrentados, temerosos o preocupados? En otras versiones de la Biblia dice temerosos y en otras versiones dice preocupados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces la preocupación, vean aquí, que humanamente es justificada, se estaban anegando. El agua entraba en la barca y Jesús dormía. Era natural que se preocuparan, pero ante una preocupación natural, Jesús les dice: ¿por qué tienen temor? ¿No tienen fe? Entonces la preocupación en este caso era alimentado por el temor, y la preocupación es una falta de fe. Es decir, si tú estás preocupado por una circunstancia que está contra ti, que está afectando, que te está poniendo en peligro, que es una amenaza para ti, si estás preocupado,
estás ya sin confiar en que el Señor te va a proveer. Ya estás sin fe. Ya no estás creyendo en Dios que te va a ayudar. Ya no estás creyendo en Dios que te va a sostener. Ya no estás creyendo que Dios te va a sacar. Y eso es lo que les dice el Señor. Te vean ustedes una preocupación normal, una preocupación totalmente natural, y cómo Jesús les da a entender a ellos que no deben estar preocupados aún por lo que estaba pasando. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Aquí Jesús diserta sobre la preocupación. También en otras versiones se le llama afán a la preocupación. Y dice así en el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, no os preocupéis. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, ¿no tienen ustedes en este momento lo que es suficiente? ¿Por qué se afanan por más? Si tienen lo que tienen, está bien. Pero ¿por qué se preocupan? Eso es lo que dice acá, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios alimenta a las aves, no trabajan y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, si Dios alimenta a las aves, Dios también te va a ayudar a ti a salir de ese problema. ¿Por qué te afanas? No te afanes por estas cosas, por lo que tienes que comer, por lo que tienes que vestir, por la vida diaria. No te afanes. Ya es una orden de Dios, ya no es un consejo, ya es un mandato. Entonces el no obedecer esto se convierte en desobediencia. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, si tú te preocupas, ¿qué vas a hacer con preocuparte? Absolutamente nada. No vas a añadir a tu estatura más de lo que ya tienes. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vean ustedes entonces que la preocupación y el afán es por poca fe. El sentir que tienes esos problemas porque te falta fe. Ahora, los problemas vendrán para afinar tu fe, para que seas probado por fuego. La palabra de Dios dice que la fe se prueba así como se prueba el oro con fuego, para que salga mejorado, salga el oro puro. Igualmente la fe sea entonces pues purificada de todo aquello que es la incredulidad y la duda, de todo aquello que es la falta de confianza en Dios. Pero yo digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, las demás personas, los gentiles, es decir, los que no son cristianos, buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que buscan los gentiles? Bueno, están afanados, muchos preocupados y muchos afanados por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que si tu Padre cuida de las aves, tu Padre
cuida de las flores y las viste, cuida de las aves y las aves comen, tu Padre sabe también que tienes necesidad también de todas estas cosas del día a día. ¿Por qué te preocupas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Entonces no te preocupes, más bien busca al Señor. Busca lo que a Dios le interesa. Camina en el propósito de Dios. Más bien anda en el reino de Dios. Despreocúpate del resto de cosas, de tus necesidades, de tu casa y otras cosas que puedas estar necesitando. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana, o sea, no os preocupéis, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, ¿de qué te preocupas? No solamente te estás preocupando por hoy, te estás preocupando por antes de que suceda lo que crees que va a suceder. Te estás preocupando por el futuro. Algunos cristianos oyen noticias y se siguen preocupando. Hay personas que les encanta preocuparse. Hay personas que parece que si no se preocupan, su vida no tiene gracia. Y están en una preocupación constante. Y las noticias se alimentan de eso. Las noticias se alimentan del temor, de la angustia, de la ansiedad y de la preocupación de la gente. Entonces los noticieros pues dan mensajes de aquello que les puede preocupar a la gente. Y eso es lo que buscan, porque lo que puede preocuparnos nos interesa. Lo que puede preocuparnos nos llama la atención porque queremos saber qué puede suceder, aunque tal vez no tengamos nosotros una solución al respecto. Entonces en las noticias se dice, aumentan los granos básicos, el precio, el dólar subió y la moneda nacional se está devaluando. El Banco Central está entrando en problemas y se cree que el país va a entrar en una recesión. Y tú dices, wow, Dios mío, qué horrible, qué fatal, qué problema. Y te comienzas a exaltar. Pero tú no tienes la solución para eso. Tú no tienes la solución para eso. Pero tú te comienzas a preocupar. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Hay personas cristianas que tienen que dejar de estar escuchando noticias porque se preocupan, se afanan, les entra ansiedad. Y eso pues los va a llevar a una vida donde están alterados sus emociones y están en constante falta de confianza. No confían en Dios. Aunque Dios es su Padre, no están creyéndole. No están creyendo en que realmente su Padre los va a cuidar. Entonces, ¿por qué te preocupas? Tienes que apagar ese televisor, tienes que apagar ese radio, tienes que apagar esas noticias. Deja de estar escuchándolas. Entra en la paz y en la calma, entra en el reposo del Señor. Filipenses 4:6 nos dice que en versión Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Es decir, estéis en una situación donde te preocupes. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Es decir, ora. Por nada estéis afanosos. Y nada es nada, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. En la versión Nueva Biblia Viva dice, no se angustien por nada, más bien oren. Mientras Reina Valera dice que por nada estéis afanosos, Nueva Biblia Viva dice no se angustien por nada. Y Nueva Traducción Viviente dice no se preocupen. Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, oren con fe. Pídanle a Dios, en vez de estar preocupados, vayan a la presencia de Dios, presenten allí, si les da preocupación, descarguen la preocupación en la presencia de Dios, entréguenselo, porque eso no tienes que tenerlo, no tienes que cargarlo. Es pecado, es falta de fe, es falta de confiar en Dios.
Entonces tienes que pedir perdón. Señor, perdóname porque estoy preocupado. Perdóname, Señor, pero yo me quito esa preocupación y la pongo en tu trono. Y te pido que me ayudes. Entonces, ora. Más bien ora. Entonces, y le das gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo. Es decir, ora con fe. Así como tú me has sacado, Señor, de muchos problemas, yo pongo mi confianza en ti y sé que tú me vas a ayudar. Y ya me estás ayudando. Cree. Ora con fe. Deja de estar preocupándote. Nueva Versión Internacional dice, no se inquieten por nada. En vez de decir que no estemos afanados, que no estemos angustiados o no estemos preocupados, dicen no se inquieten por nada. Nueva Versión Internacional. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es lo que hay que hacer. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, a Cristo Jesús. Tenemos este tesoro y también el Evangelio, ¿verdad? La salvación. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. ¿Okay? Pablo está diciendo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, no preocupados. Estamos atribulados, pero no estamos preocupados, no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y Lucas capítulo 10, versículo 41 al 42, en la versión Reina Valera, 1960, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso dice Reina Valera. Pero Nueva Traducción Viviente, me encanta Nueva Traducción Viviente acá, porque dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Mientras en Reina Valera dice, estás afanada y turbada con muchas cosas. Nueva Traducción Viviente dice, estás preocupada e inquieta con todos los detalles. Sí, Marta estaba preocupada, inquieta, afanada, cocinando, haciendo todo lo que tenía que hacer para servir al Señor Jesús. María no estaba como Marta. María lo recibió y se sentó a los pies de Jesús para platicar con él y pasarla bien. Y le dice, vea lo que sigue. Mi apreciada Marta, estás preocupada, tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Entonces, ¿nos debemos de preocupar, sí o no? Sí, nos debemos de preocupar, pero veamos por qué es lo que nos debemos de preocupar. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nueva Traducción Viviente. Increíble esta traducción. Voy a volver a leer otra vez. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Y por qué está preocupada María? Por estar con el Señor. Entonces, no te preocupes por las cosas de la vida. No te preocupes por las circunstancias. No te preocupes por la situación de tus hijos. No te preocupes por la situación de tu esposo. No te preocupes por la economía. No te preocupes por la finanza. No te preocupes por las noticias. No te preocupes por nada. Tienes un Padre celestial que te ama y Él te cuida. Con la fe y con la confianza, depositando esa fe y confianza en el Señor, haz que el Señor desate lo que Él tiene para ti. Pero si tienes fe, no tienes fe y tienes duda y tienes preocupación, tú atas las manos de Dios y Dios no puede resolverte, porque Dios no puede operar donde hay falta de fe.
Y por lo que sí debes de preocuparte es por tener buena relación con Dios. Lo que sí debes de preocuparte es tener intimidad con Dios. Sí, se viene una hambruna mundial, eso todos dicen lo mismo. El famoso colapso económico mundial. Cada vez estamos más cerca. Cada vez las alarmas pasan de amarillo a rojo. Cada vez el color se intensifica y está más rojo que antes. Pero me voy a preocupar de eso. No debiera más bien preocuparme de estar en relación con el Señor, de buscarlo y estar con Él y poner toda mi confianza y mi necesidad en Él y decirle: tú eres mi fortaleza y mi castillo, mi escondedero. Más bien es eso en lo cual yo me debo preocupar, en estar con el Señor. Y entonces el Señor va a hacer todo, va a ayudarme, el Señor va a suplir lo que yo pueda estar necesitando. Un consejo para todos aquellos que se afanan, todos aquellos que se preocupan, se estresan, se les da nervios, se altera su sistema nervioso. Sí, yo sé que no es fácil. Para nada y ni para nadie es fácil. No es simplemente hablar, pero tienes que creer. Cree que el Señor te va a suplir. El Señor está dispuesto, es bondadoso y misericordioso. Él quiere suplirte. Pide perdón primeramente siempre. Pide perdón primeramente si lo has ofendido. ¿Por qué? Porque si has cortado la relación con Él por algún pecado, no solamente la preocupación, el afán, la tristeza, la depresión y todo esto es pecado. Todo esto es falta de fe. Todo esto es falta de creer. Todo esto es falta de confiar en Dios. Eso ofende a Dios y es pecado. Pide perdón por todo eso, primeramente. Y después, acércate al Señor. Acércate a Dios. Y reposa en Él. Esa es mi recomendación. Que tú descanses en Él. Pongas todas las cargas en el trono de Dios. Y aprende a vivir en reposo. Es decir, en paz. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe. En otra versión dice: no entres en problema. No te turbes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confía en mí y entra en mi paz. Yo dejo mi paz y doy mi paz. Vivan en mi paz. Así que todo el día, a cada momento, a cada instante, busca la paz, persigue la paz. Sí. Mira, yo a veces ponía antes emisoras cristianas, pero hoy las emisoras cristianas ponen cada música que alteran las emociones. Y hay una gran necesidad de paz y de tranquilidad. Tuve que dejar de escuchar estas emisoras. Tuve que apagarlas. Apagar el radio. Para estar en el silencio mientras manejaba. Para estar en el reposo mientras manejaba. Estar en su presencia. Dios no está en el tumulto, mi hermano. Dios no está en la bulla. No, Dios no está en el fuego, ni en el terremoto, ni en los vientos. Dios está en el silbido apacible. Así que entra en la paz del Señor. Persíguela. Porque Él no la da como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa tu entendimiento, tu razonamiento. Sí. Esa paz va a hacer que pienses fuera de lo natural. Esa paz va a hacer que tengas una actitud sobrehumana, no humana. Dios quiere que tengas una actitud celestial. Una actitud que venga del cielo, que venga de tu Padre eterno. Esa es la actitud que debes de tener. Así que no se turbe vuestro corazón. No te llenes de problema. Ni tengas miedo. Confía en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones. Y para realmente nosotros, Señor Dios,
dejar ya de preocuparnos y afanarnos. Ya no más ante las situaciones de la vida, el día a día. Decidimos creer y confiar en ti, realmente. Decidimos tomarte como nuestro Padre que nos cuida y nos protege. Realmente, Señor, decidimos creerte como el Dios generoso y bondadoso. Gracias, Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a solamente estar confiando en el Señor, aún y a pesar de lo que suceda en este mundo. En el mundo tendremos aflicción y prueba, mas tú nos has llamado a no tener temor y a confiar en ti. Se ha hecho esto realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.